ahí el inicio. Ahora sí. Estamos, ahora sí. Ya. Entonces, el objetivo de la clase de hoy y mañana es conocer y resolver ecuaciones fraccionarias con una incógnita. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer como un repaso así súper rápido de lo que se vio la semana pasada. Una ecuación es una igualdad con un término desconocido, llamado incógnita. Las incógnitas se representan generalmente por la última letra del alfabeto, X, Y, Z, pero pueden ser a final de cuentas cualquier letra, ¿ya? La que ustedes quieran. Aquí yo le puse un ejemplo de una ecuación bien simple, ¿ya? Entonces, la idea de una ecuación es encontrar el valor desconocido, que en este caso sería el X. ¿Y cómo se hace esto? ¿Ya? En esto hay que ordenar las letras y los números. Es decir, dejar todas las letras en el lado izquierdo y números en el lado derecho. ¿Ya? Entonces aquí, hacia allá, tienen que ir las letras y hacia allá, números. ¿Ya? Eso se vio la semana pasada. Esto es un recordatorio. También recordar que si yo muevo un término de un lado hacia el otro, pasa con la operación contraria. Si está sumando, va a pasar restando. Si está restando, va a pasar sumando. Si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y si está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces, bien, si se fijan acá en el ejemplo, tenemos X en el lado izquierdo y X en el lado derecho. Y tenemos números en el lado izquierdo y números en el lado derecho. Entonces, voy a ordenar esto. Ese menos 2X ya está en el lado izquierdo, entonces queda igual. No hay ningún cambio. Pero ese 5X que está sumando, que está en el lado derecho, lo voy a cambiar de posición, porque no debe estar ahí. Y si está sumando, pasa al lado izquierdo, restando. Y ahí ya dejé ordenadas las letras en su lugar correspondiente. Ahora vamos con los números. El 9 que está restando queda en la misma posición, en el lado derecho, no hay ningún cambio. Pero este 3 hay que sacarlo de ahí. Y si está sumando, va a pasar al lado derecho, restando. Y ahí ya dejé ordenado, ¿ya? Letras y números. Entonces, ahora, ¿qué me queda por hacer? Reducir términos, sumar o restar dependiendo del signo que tengan. Tengo menos 2X, menos 5X, como son de signos iguales, se suman y se mantiene el signo. Acá igual, menos 9 con menos 3 son de signos iguales, se suman y se mantiene el signo. ¿Ya? Y por último, como la idea es dejar la incógnita sola, ese menos 7 que está acompañando al X está multiplicando. Y si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Ahora, menos dividido en menos, aplico la regla de los signos. Me va a quedar más. Y esta fracción no se puede dividir de manera exacta, en las decimales, ni tampoco se puede simplificar, porque no tiene divisores en común. Entonces, el resultado sería 12 séptimos. ¿Ya? Esto es lo que se hizo la semana pasada, resolver ecuaciones. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Recuerden que cualquier duda que tengan, me la hacen en el momento, ¿ya? Para que no avanzar, ¿ya? No van a quedar muy colgados. Vamos a hacer otro. Profe, Dígame. ¿no la vamos a comprobar, tiro? Como la comprobación es para, como la palabra dice, comprobar si el resultado está correcto. Ahora, no es obligatorio comprobarlo, ¿ya? Ahora, si ustedes están inseguros del resultado, lo pueden comprobar, pero no es necesario, ¿ya? Por si Ya, acaso. ya. ¿Ya?
Y aparte la pregunta esencial creo que ahora no lo pido. No lo pido, no lo pido. ¿Ya? No, en esta no. Ya. Entonces, dice, resolver una ecuación es hallar el valor de la incógnita que hace que la igualdad sea verdadera y esta solución debe ser comprobada. Ahora, si están inseguros, se comprueban, pero si están ya seguros de su resultado que está correcto, no es necesario. ¿Ya? Y en esta pregunta esencial tampoco lo voy a pedir, ¿ya? Por si acaso. Ahora, si ustedes lo quieren hacer, bienvenido sea, háganlo. Otro ejemplo de ecuación, ¿ya? Pero ahora les puse unos paréntesis, ¿ya? Entonces, vamos a recordar algunas cositas con paréntesis. Si hay un número delante de un paréntesis, ese número multiplica término a término, ¿ya? Término a término. Aquí aplico la propiedad distributiva. Entonces, antes de pasar de un lado a otro, tengo que primero resolver los paréntesis. Entonces, empiezo a multiplicar. 2 por i es 2i. 2 por menos 1, menos 2. 3 por i, 3i. 3 por 2 me da 6. Menos 5 por i, menos 5i. Y menos 5 por 3, menos 15. Y ahí tengo listo ya los paréntesis. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Dudas, consultas? Ya. Entonces, como ya tengo listo ya los paréntesis, yo puedo pasar la X, o sea, la I a un lado y números en el otro, ¿ya? O puedo hacer un trabajo previo, ¿ya? Y eso voy a hacer yo para reducir un poco esta expresión de acá, porque está muy grande. Entonces, reducir esta expresión significa sumar o restar algunos términos semejantes. Si tengo 3i y le quito 5i, como son signos distintos, se van a restar, ¿ya? Y se conserva el signo del mayor, valor absoluto. Y me va a quedar menos 2i. Y ahora los números. Si tengo 6 menos 15, como son signos distintos, se van a restar y conservo el signo del mayor valor absoluto. ¿Ya? Y ahí hice una reducción de esta expresión. Y ahí me quedó mucho más acotada. Y ahora sí puedo pasar de un lado a otro. Recuerden que las letras, lado izquierdo, números, lado derecho. Entonces, ese 2i, que está aquí positivo, ya está en el lado izquierdo, así que lo dejo igual. Este 2i, que está en el lado derecho, está restando. Yo lo tengo que pasar al lado izquierdo con su operación contraria, que sería la suma. Y ahí estaríamos listos en el lado izquierdo. Vamos con el lado derecho. Recuerden que en el lado derecho van los números. Ese 9 que está restando queda en la misma posición. Y ese 2 que está restando, yo lo cambio al lado derecho y pasa con la operación contraria. Y ahí me quedó ordenado. Letras, lado izquierdo, números, lado derecho. Y ahí empiezo a reducir términos. Como son positivos, yo los tengo que sumar. 2i más 2i, 4i, y menos 9 más 2, eso es igual a menos 7. Se restan porque son signos distintos y se conserva el signo del mayor valor absoluto. Y por último, como tengo que despejar la incógnita, ese 4 que está acompañando al i lo está multiplicando. Y si está multiplicando, pasa al lado derecho dividiendo. Y ahí sería el resultado de esa ecuación. ¿Ya? Y es igual a menos 7 cuartos. ¿Dudas? ¿Consultas? Todo esto se hizo la semana pasada. ¿Dudas? ¿Consultas? Ya. Entonces ahora vamos a ver el tema de las ecuaciones fraccionarias. Entonces, antes de pasar a
fracciones, hay que recordar algunas cositas de fracciones. El producto y la división, ¿ya? Yo tengo un producto de dos fracciones, producto hablo de multiplicación, dos fracciones se multiplican hacia el lado, es decir, numerador con numerador y denominador con denominador, ¿ya? Eso es todo, es bien sencilla la multiplicación de fracciones. Es decir, acá tengo un medio por 3/4. Tengo que multiplicarlo, o sea, multiplico el 1 por el 3 y el 2 por el 4. O sea, se multiplica hacia el lado. Resuelvo esa multiplicación, 1 por 3, 3 y 2 por 4, 8. Ahora, cuando trabajemos con fracciones, tienen que fijarse bien si la fracción se puede dividir de manera exacta o si es que se puede simplificar. Pero en este caso, el 3/8 no es una división exacta, me daría decimales si yo divido, y tampoco se puede simplificar, porque el 3 y el 8 no tienen divisores en común, así que se deja hasta ahí. Pero si se puede simplificar o dividir, tienen que hacerlo. Vamos con el segundo ejemplo. Tengo el 4/5 por el 8/9. Entonces yo multiplico hacia el lado, 4 por 8 y 5 por 9. 4 por 8 me da 32 y 5 por 9, 45. Entonces ahí ustedes tienen que fijarse bien, saber si ven la tabla, si se puede o no simplificar estos numeritos. Esto no es una división exacta, me daría decimales. Y el 32 y el 45 no tienen divisores en común. ¿Ya? No tienen divisores en común, así que se deja hasta ahí. ¿Ya? Ese es el producto de fracciones. ¿Ya? Esto ya lo habíamos visto hace unos meses atrás, pero no está de más recordar algunas cositas. Vimos el producto, ahora vamos a ver la división. La división de fracciones, aunque suene extraño, se resuelve multiplicando. Multiplicando cruzado. ¿Ya? Así se resuelve una división de fracciones. Ejemplo, tengo un medio dividido en 3/4. ¿Cómo yo resuelvo eso? Multiplico el 1 por 4 y multiplico el 2 por el 3. ¿Ya? Se resuelve multiplicando cruzado. ¿Ya? Entonces me quedaría 1 por 4, 4 y 2 por 3, 6. Ahora, esta fracción no se puede dividir de manera exacta, ¿ya? Me daría decimales, pero sí se puede simplificar. El 4 y el 6 tienen un divisor en común, que es el 2. ¿Ya? Por eso simplifico con el 2, porque el 2 es un divisor común entre ambos. Entonces, al simplificar por 2, en el numerador me va a quedar 2 y en el denominador me va a quedar 3. Y hasta ahí no me queda. ¿Ya? Ahí ya no se puede seguir simplificando, porque el 2 y el 3 no tienen divisores en común. Vamos con el segundo ejemplo. De nuevo, multiplicación cruzada entre menos 3 por 6 y el 4 por 5. Resuelvo este producto, menos 3 por 6 me da menos 18 y 4 por 5, 20. Ahora, el menos 18 y el 20 se puede simplificar. ¿Tienen un divisor en común? Sí, por 2. Perfecto. Sí, los dos. Por 2. Como son números pares, se puede simplificar por 2. Menos 18 dividido en 2, eso me da 9. Y 20 dividido en 2, eso me da 10. Y como el 9 y el 10 no tienen divisores en común, se deja hasta ahí. ¿Ya? Y ahí quedaría el resultado. ¿Ya? Ya con eso, ya estaríamos listos para trabajar ecuaciones fraccionarias. Ya, entonces, ecuaciones fraccionarias. Para resolver una ecuación fraccionaria, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero,
sacar el mínimo común múltiplo entre todos los denominadores. Segundo paso, multiplicar el mínimo común múltiplo con cada término de la ecuación. Tercer paso, dividir o simplificar y multiplicar cada término respetando la regla de los signos. Ordenar los términos, ¿ya? Cuando digo ordenar los términos, hablo de dejar las letras en el lado izquierdo, números en el lado derecho, reducir términos semejantes, si es que se puede, y el último paso ya sería despejar la incógnita. ¿Ya? Esos son los pasos a seguir, ¿ya? Ahora aquí yo le puse una flechita, ¿ya? Porque dependiendo del ejercicio, ustedes pueden primero ordenar y después sacar el mínimo como múltiplo, o sacar el mínimo como múltiplo de forma inmediata. Eso lo ven ustedes, ¿ya? Vamos a hacer algunos ejemplos para ver este temita de ecuaciones fraccionarias, ¿ya? Con ecuaciones fraccionarias tenemos dos tipos de ecuaciones. Va a haber ecuaciones fraccionarias del tipo proporción. Ecuaciones fraccionarias de este tipo. Así. Es decir, va a haber un solo término en el lado izquierdo y un solo término en el lado derecho. Como en este caso. Si se fijan, tengo un término en el lado izquierdo y un término en el lado derecho. Este tipo de ecuaciones, como tipo proporción, se resuelve multiplicando cruzado. Es decir, espérenme, voy a borrar esta parte aquí. Se resuelve multiplicando cruzado. Es decir, A por D y D por C. Recuerden que proporciones ya lo vimos, ¿ya? Entonces, acá, como esto es un tipo proporción, porque tiene un solo término en el lado izquierdo, un término en el lado derecho. Acá yo le agrego un 1, ¿ya? Pero recuerden que si no hay número abajo, se asume que hay un 1. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Ese 1 multiplica el 2x y ese 3 multiplica el 8. ¿Ya? Y empiezo a resolver esta multiplicación. 1 por 2x, 2x, 3 por 5 me da 15, y ese 2 que está multiplicando al x va a pasar aquí 24. Aquí me equivoqué, espérenme. No sé por qué puse aquí. Ahí. Voy a arreglar esto. Era 3 por 8. Y 3 por 8 es 24. Ahí sí. Y ese 2 que está multiplicando al x va a pasar dividiendo hacia el lado derecho. Y eso es igual a 2. Y ahí estaría el resultado de esa ecuación. Ya. Entonces, cuando se encuentre con una ecuación fraccionaria del tipo proporción, se resuelve multiplicando cruzado. ¿Ya? ¿Dudas con ese ejemplo? ¿Dudas con ese ejemplo? Este tipo de ecuaciones del tipo proporción son las más fáciles, ¿ya? Porque son bien directas. Aquí no hay que sacar el mínimo como múltiplo, nada de eso. Es súper directa. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas? Ya. Voy a hacer otro de este mismo tipo, ¿ya? Para que se vayan entendiendo la diferencia. Fíjense acá, en este ejemplo. ¿Es del tipo proporción? Sí, porque aquí tenemos un solo término y acá tenemos dos otro término. O sea, hay un término en cada lado. Entonces, esto es un tipo proporción, porque hay un solo término en cada lado. Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo? Es del tipo proporción. Se resuelve multiplicando cruzado. Es decir, ese 3 que está acá multiplica al x menos 1. Y ese 4 va a multiplicar al x más 2.
Y ustedes ya saben resolver esto. Ese 3 va a multiplicar cada término. O sea, 3 por x, 3x, 3 por menos 1, menos 3, el 4 por x, 4x, y 4 por 2, eso me da 8. Entonces aquí, ¿qué me queda por hacer? Simplemente ordenar. Es decir, dejar todas las x en el lado izquierdo y números en el lado derecho. Ese 4, como estaba sumando, pasa restando. Y ese 3 que estaba restando va a pasar sumando. Y ahí ya lo tengo ordenado. Entonces simplemente ahora tengo que reducir términos semejantes. 3x menos 4x que sea, como son signos distintos, se van a restar y se conserva el signo del mayor valor absoluto. Y aquí sumo, porque son positivos. 8 más 3 me da 11. Ese menos 1 que está acompañando el x, lo está multiplicando. Pasa al lado derecho, dividiendo. 11 dividido en 1, eso me da 11. Y más dividido en menos, me da menos. Y ahí estaría el resultado de esa ecuación. ¿Dudas, consultas que tengan de ese ejercicio? Profe, ¿lo explica de nuevo, por favor? De nuevo, aquí voy a borrar, espérenme. Las ecuaciones del tipo proporción, como esta, es fácil de identificar. ¿Por qué? Porque tienen un solo término en el lado izquierdo y un solo término en el lado derecho. ¿Ya? Entonces, este es el tipo de proporción. ¿Y cómo se resuelve esto? Multiplicando cruzado. Cruzado. Es decir, como el 3 está dividiendo, pasa al lado izquierdo multiplicando al x menos 1. El 4, como está dividiendo, pasa multiplicando hacia el otro lado, hacia el lado derecho. Hasta ahí, ¿alguna duda? No. Ya. Después, cuando ya tengo esto, yo tengo que resolver el paréntesis. ¿Ya? Lo que hicimos la semana pasada. ¿Y cómo se resuelve el paréntesis? Multiplicando término a término. Es decir, el 3 va a multiplicar al x, el 3 va a multiplicar al menos 1, el 4 va a multiplicar al x y el 4 va a multiplicar al 2. Es decir, 3 por x, 3x, 3 por menos 1, menos 3, 4 por x, 4x, y 4 por 2, eso me da 8. ¿Dudas hasta ahí? No. Entonces, el siguiente paso, ¿ya? Es ordenar. Es decir, dejar letras en el lado izquierdo, números en el lado derecho. El 3x ya está en el lado izquierdo, entonces simplemente baja porque ya está en el lado izquierdo, donde corresponde. Este 4x está en el lado derecho y yo lo tengo que sacar de ahí. Y como está sumando, yo lo paso hacia el lado izquierdo, restando. El 8, como está sumando, queda en la misma posición porque ya está en el lado derecho, no cambia. Pero ese 3 que está restando, yo lo paso al lado derecho con su operación contraria, que sería la suma. Y ahí estaría ordenado, es decir, letras en el lado izquierdo, números en el lado derecho. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta que tengan? No. Ya, entonces, ahora, ¿qué me queda por hacer? Es reducir términos semejantes, o sea, realizar la resta. 3x menos 4x, como son signos distintos, se restan y se conserva el signo del mayor. O sea, me va a quedar menos una x.
Y acá tengo 8 más 3, eso me da 11. Son positivos, así que no hay problema en eso. Ahora, este numerito que está acompañando al X está multiplicándolo. Y si está multiplicándolo, va a pasar dividiendo. Entonces, resuelvo esa división. 11 dividido en 1, eso me da 11. Y más dividido en menos, eso me da menos. Aplicando la regla de los signos. Ahí sería el resultado. Menos 11. Ya, así se resuelve una ecuación fraccionaria del tipo proporción. ¿Ya? Del tipo proporción. ¿Ya? Ahora vamos a ver el otro tipo de ecuación fraccionaria, en el que sí o sí van a tener que sacar el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Entonces, vamos a volver aquí al el ejercicio B, C y D. Veamos. Voy a borrar un poquito para tener más espacio. Entonces, aquí voy a explicar por qué este ejercicio, el B, no se puede resolver del tipo, de la forma del tipo de proporción, o sea, multiplicando y cruzado. Porque acá tengo dos términos, fíjense bien, aquí tengo uno y aquí tengo dos. Y al tener dos ya me falla eso de multiplicar cruzado. ¿Ya? Por eso este no se puede resolver de la otra forma. Bien, entonces, el primer paso que hay que hacer es sacar el mínimo común múltiplo entre los denominadores. ¿Alguien se acuerda cómo sacar el mínimo común múltiplo entre los denominadores? ¿Se acuerdan de eso? No se acuerdan. Hay dos formas. Primero lo vamos a hacer con la tablita. Uno hacía una tablita. Y aquí colocábamos todos los denominadores. El 2 y el 3. Y aquí, en el lado derecho, colocábamos todos los divisores en común que tiene el 2 y el 3 o los divisores que tengan por separado. Como el 2 y el 3 no tienen divisores en común, entonces yo lo tengo que trabajar por separado. Voy a trabajar con el más chico primero, con el 2. ¿Cuáles son los divisores del 2? ¿Cuáles son los divisores del 2? El 2. El 2, ¿cierto? Entonces yo parto con el 2. Entonces aquí empiezo. 3 dividido en 2 no me sirve porque me da decimales. Entonces aquí el 3 baja de posición. Y ahora voy con el 2. 2 dividido en 2, ¿cuánto me da? 2 dividido en 2. 1. 4, 2. 2 dividido en 2, eso me da 1. 1. Estoy dividiendo. 2 dividido en 2, eso me da 1. Y cuando aparece el 1, yo termino. Y ahora sigo con el siguiente número, con el 3. ¿Y cuáles son los divisores del 3? 3. El 3, el mismo 3. Y 3 dividido en 3, eso me da 1. Entonces, cuando aparece el 1, yo ya termino. Entonces, el mínimo común múltiplo va a ser el producto de estos numeritos que aparezcan acá. 2 por 3 es 6. Entonces, el mínimo común múltiplo entre el 2 y el 3 es 6. Esa es una forma. Voy a explicar la otra forma. Entonces, acá yo coloco el 2 y acá coloco el 3. ¿Ya? Los denominadores. Y acá voy colocando todos los múltiplos de 2. Todos los múltiplos, o sea, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10. ¿Cuál más? Del 10 que sigue, 12. 12. el 12. ¿Cuál más? 14. 14. 14, 16, 18 y así hasta el infinito. ¿Ya? Son varios. Y con el 3, ¿cuáles son los múltiplos de 3? 3. 3,
1 6, también. 6, 6, 9, 9, 12, 12, 15, 15, 18, 18, 21, 21 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, el mínimo común múltiplo es el número más pequeño de los múltiplos comunes. Entonces, yo tengo que fijarme acá. Entre el 2 y el 3 hay unos números que se repiten. Aquí arriba y aquí abajo. ¿Cuáles serían? El 6. 6, ¿Cuál más? El 6 y el 12, El 12. el ¿Cuál 18. más? El 18. Y hay muchos, hay infinitos. Pero fíjense bien la palabra, el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común que tienen ellos dos? El 2 y el 3. 6. El 6. El 6. Entonces, el mínimo común múltiplo sería el 6. Tienen las dos formas de encontrarlo. ¿Ya? Ahí eligen ustedes cuál forma, la que se les sea más sencilla. Eso es al gusto del consumidor. Bien, saqué el mínimo común múltiplo. Ahora, la pregunta es, ¿tienen dudas con esto? ¿Dudas, consulta con esto? No, ya. Entonces voy a avanzar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Es multiplicar el mínimo común múltiplo con cada término de la ecuación. Es decir, esta ecuación yo la voy a multiplicar toda por 6, que ese es el mínimo común múltiplo. Entonces yo cada término de la ecuación la voy a multiplicar por 6. Es decir, 6 por un medio x más 6 por un tercio x igual a 6 por 5. Si se fijan, multipliqué cada término de la ecuación por 6. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Dudas, consultas? ¿No? Vamos al siguiente paso. ¿Qué dice? Dividir o simplificar y multiplicar cada término respetando la regla de los signos. Ya. Entonces, aquí primero voy a multiplicar, porque aquí tengo dos fracciones. Aquí hay un 1 que no se anota. 6 por 1 me da 6. Y aquí hay un 1. 1 por 2 me da 2. 6 por 1 me da 6. Y 1 por 3 me da 3. Y acá me da 6 por 5 me da 30. Hasta ahí, ¿alguna duda? Simplemente multipliqué. Nada más que eso. ¿Dudas? ¿No? Ya, entonces, en ese punto decía dividir, simplificar y multiplicar cada término respetando la regla de los signos. Ya multipliqué. Ahora me falta dividir. Fíjense bien, todas estas fracciones se pueden dividir. 6 dividido en 2. ¿Cuánto es 6 dividido en 2? ¿Cuánto es 6 dividido en 2? 3. Me va a quedar 3, 3x. Acá me va a quedar, ¿cuánto es 6 dividido en 3? 2, 2x igual a 30. Y fíjense lo que pasó. Se me fueron todos los denominadores. Y me quedó una ecuación con números enteros. Una ecuación sencilla. Esa es la idea de multiplicar todo por el mínimo común múltiplo. Sí o sí se tienen que ir los denominadores. Sí o sí se van los denominadores. Y ahora resuelvo esto, que sería este paso, pero ya en este ejercicio ya están ordenados los términos. Si se fijan, las x están en el lado izquierdo y números en el lado derecho. Entonces, este paso de acá ya está listo. Entonces, ¿qué paso me queda? Reducir términos semejantes, o sea, sumar o restar. 3x más 2x es 5x. Y ahí ya reducir términos semejantes. Y el último paso que me queda es despejar la incógnita. Es decir, ese 5 que está multiplicando al x va a pasar dividiendo
hacia el lado derecho. Y 30 dividido en 5 me da 6. Y ahí está la solución de esa ecuación. ¿Dudas? ¿Consultas con ese ejemplo? Aquí es bien sencillo darse cuenta si uno se equivocó o no. ¿Por qué? Porque los denominadores de las fracciones sí o sí se tienen que ir. Sí o sí se tienen que ir. En el caso de que se topen con una fracción y no se pueda dividir de manera exacta, es porque en algo se equivocaron. ¿Ya? Por si acaso. Voy a hacer otro. ¿Ya? Voy a preguntar de nuevo. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Haga otro, profe, para quedar más claro todavía. Ya. Voy a borrar. Voy a borrar. Espérenme, voy a borrar. Muy lento el borrador, así que paciencia, por favor. Ahí sí. Ya. Entonces vamos a hacer la letra C. Entonces aquí voy a colocar un cuarto X menos 4 igual a 2 más 4 quinto X. Ya, a diferencia del B y el C, acá este ejercicio ya la X ya estaba en el lado izquierdo, ya estaba listo. Pero acá no, acá tenemos X en el lado izquierdo, X en el lado derecho, números en el lado izquierdo, números en el lado derecho. Entonces acá pudimos, o sea, se puede hacer de dos formas, ¿ya? De las dos formas vamos a encontrar el valor correcto. Podemos sacar el mínimo como un múltiplo y multiplicar la ecuación al tiro. O ordenar los términos, ¿ya? De las dos formas van a llegar al mismo resultado. Yo les recomiendo que primero ordenen la ecuación. Es decir, dejar todas las X en el lado izquierdo, números en el lado derecho. Entonces me va a quedar un cuarto X. Ese 4 quinto X está sumando. Lo voy a pasar restando. Me faltó la X ahí. Igual a 2. Y ese 4 que está restando lo voy a pasar sumando. ¿Ya? Entonces, para achicar un poquito esta expresión, voy a sumar esto al tiro. ¿Ya? No me afecta en nada el resultado por si acaso. 2 más 4 me da 6. Y ahí me quedo ordenadito. ¿Ya? Para resolverlo de forma inmediata. Ahora, como dije, no es necesario ordenarlo al tiro. Ustedes perfectamente pueden al tiro multiplicar por el mínimo como múltiplo. Ahora, hay que sacar el mínimo común múltiplo entre los denominadores, entre el 4 y el 5. ¿Ya? Ahí ustedes pueden hacer la tablita, ¿ya? Sacar los múltiplos y después comparar como ustedes quieran. ¿Ya? Yo lo voy a hacer sacando los múltiplos. Aquí tengo el 4 y aquí el 5. Entonces, los múltiplos de 4 son el 4, el 8, el 12, el 16, el 20, 24, el 28, 32 y así sucesivamente. Me pasé. Los múltiplos de 5 serían el 5, serían el 10, el 15, el 20, el 25, el 30, 35, 40. Fíjense bien, estos, o sea, el 4 y el 5 tienen un múltiplo en común. ¿Cuál sería el múltiplo en común que tienen? El 20. Perfecto. El 20 se repite acá y se repite acá. Y es el menor de los múltiplos que tienen en común. Entonces,
el mínimo común múltiplo sería 20. ¿Dudas con eso? ¿Dudas con eso? ¿Duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Ya. Entonces ahora, ¿cuál es el otro paso? Es multiplicar toda la ecuación por 20. Me va a quedar 20 por 1 cuarto x menos 20 por 4 quinto x igual a 20 por 6. Y empiezo a multiplicar. 20 por 1, 20 cuarto x. 20 por 4 me da 80. 80, ¿no? Sí, 80 dividido en 5. X igual a 20 por 6. Eso me da 120. ¿Ya? Y fíjense bien, estas fracciones son divisiones exactas. Son exactas. Ejemplo, 20 dividido en 4, eso me da 5x. 80 dividido en 5, eso me da 16, si es que no me equivoco. 16 parece, sí, 16. Igual a 120. Y fíjense lo que pasó nuevamente. Se me fueron los denominadores. Y me quedó una ecuación con números enteros. Entonces, esa es la idea, eliminar los denominadores. Y si es que no se me van, es porque en algo me equivoqué. O sea, el mismo ejercicio me va a decir si me equivoqué o no. Y ahora, como ya tengo todo listo, lo tengo ordenado, fíjense bien, ya está ordenado, me ahorré un paso, están todas las letras en el lado izquierdo, números en el lado derecho, tengo que reducir términos semejantes. 5x menos 16x, eso me da menos 11x. Signos distintos se restan y se conserva el signo del mayor valor absoluto. Ahora, hay que despejar la x, es decir, ese menos 11 está multiplicando el x. Va a pasar dividiendo hacia el lado derecho. Y ahí estaría el resultado. Menos 120 dividido en 11. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? Todos callados. Todos callados. No sé si lo dejé sin palabras, lo asusté, no sé. O están tristes por el empate de Chile, no sé. Ya. Ya, vamos Yo a... pienso que más asustado, profe, que nada, porque de verdad que es complicada la matemática. Pero si se explican es como los mismos pasos. Siempre se hace lo mismo. ¿Ya? El D se lo voy a dejar para que practiquen. ¿Ya? Ahí. Al final es el mismo procedimiento. Ya no cambien nada. Vamos a hacer otro tipo de ejercicio. Este es muy parecido, espérenme. Ya. Aquí, estos son interesantes. Estos son los mismos. Ahí me equivoqué en un signo. Parece. Ya, vamos a hacer el de acá. Entonces, si se fijan, acá tengo una fracción, otra fracción. Tengo tres fracciones. Tengo tres denominadores. Entonces, lo que voy a hacer yo acá es sacar el mínimo común múltiplo entre los denominadores. O sea, el mínimo común múltiplo entre el 8, entre el 10 y entre el 4. Entonces veamos. Los múltiplos de 4 sería el 4, el 8, el 12, el 16, el 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 y no alcance más, 56. Vamos con el 8. Los múltiplos de 8 son el 8,
16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 y no alcancé a hacer el otro. Y los múltiplos de 10 serían el 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. No, porque ya me di cuenta cuál es el mínimo como múltiplo. Entonces, yo me tengo que fijar cuál es el mínimo como un múltiplo, o sea, es el número que se repite en ambos, entre el 4 y el 8 y el 10. Hay un número que se repite en ambos. Fíjense bien. Y es el menor. 40. Perfecto. El 40 se repite acá y se repite acá. Y es el menor de los múltiplos comunes. Entonces, el mínimo común múltiplo entre el 8, el 10 y el 4 sería 40. Entonces, yo multiplico toda la ecuación por 40. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Hasta ahí alguna duda? Hasta ahí está simple. Ya. Entonces, el siguiente paso, ese 40 va a multiplicar cada término. O sea, 40 va a multiplicar al x más 3 dividido en 8 menos 40 por x menos 3 dividido en 10 igual 40 por x menos 5 dividido en 4 y menos 40 por 1. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Dudas, consultas? ¿No? Ya, y fíjense bien ahora, el 40 y el 8, ¿se puede dividir de manera exacta? ¿El 40 y el 8 se puede dividir de manera exacta? Sí. ¿El 40 Sí. y el 10 se puede dividir de manera exacta? Sí, ¿Y el 40 y el 4 se puede dividir de manera exacta? Sí. sí. Sí, y ahí se me van los denominadores. Es decir, acá empezamos. 40 dividido en 8, eso me da 5. 40 dividido en 10, eso me da 4. 4. 40 dividido en 4, 10. y 40 por 1, menos 40. Si se fijan, ¿qué pasó? Se me fueron todos los denominadores. Y este tipo de ecuación, ustedes ya saben resolverlo porque lo vimos la semana pasada. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Hasta ahí alguna duda? No. ¿No? Ya, entonces, ahora viene el paso de multiplicar término a término. Es decir, el 5 va a multiplicar al x, al 3, este 4 al x, al menos 3, el 10 al x y el 10 al menos 5. Entonces voy a empezar a multiplicar. Hay que tener mucho ojo con los signos, por si acaso. 5 por x, 5x, 5 por 3 me da 15, menos 4 por x, menos 4x, menos 4 por menos 3, eso me da más 12, 10 por x, 10x, 10 por menos 5, menos 50, y aquí le agrego el menos 40. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, alguna consulta? Ya. Entonces, acá lo que yo puedo hacer es reducir un poco esta expresión.
porque aquí hay términos semejantes acá, y aquí también hay términos semejantes. O sea, es acotar un poquito esta expresión. Entonces, si tengo 5x, fíjense bien, tengo 5x y le resto 4x, me queda solamente una x. Signos distintos se restan y se conserva el signo del mayor. Ahora veamos los números. 15 más 12, eso me da 27 27. positivo. Y ahí ya reduje esta expresión de acá. Vamos con el lado derecho. El 10x no tengo con quién restarlo, así que simplemente baja. Pero aquí los números sí yo les puedo hacer algo. Menos 50 con menos 40, como son de signos iguales. Menos 90. Correcto. Se suman y se mantiene el signo. Menos 90. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí alguna duda? Para mí no, bro. Entonces, ahora, ¿qué me queda por hacer? Ordenar. Es decir, dejar la X en el lado izquierdo, números en el lado derecho. Entonces, este X ya está listo, ya está en el lado izquierdo. Este 10X lo tengo que sacar de acá, porque está en el lado derecho. Ese 10X está sumando, yo lo paso restando. El 90 que está restando se deja en la misma posición porque ya está en el lado derecho. Este 27 que está en el lado izquierdo, yo lo paso al lado derecho y al pasar pasa con la operación contraria. Entonces, si tengo una X y yo le resto 10X, me queda menos 9X. Se restan y se conserva el signo del mayor valor absoluto. Y acá, como son signos iguales, se suman y se mantiene el signo. Menos 90 con menos 27, eso me da menos 117. Bien. Y por último, despejar la X, despejar la incógnita. Este menos 9, como está multiplicando al X, va a pasar dividiendo hacia el lado derecho. Y esa división me da exacto. 117 dividido en 9, eso me da 13, si es que no me equivoco. 13, ¿cierto? Sí, 13. Y menos dividido en menos me da más. Y ahí tendría el resultado de esa ecuación. X igual a 13. Muy difícil, muy fácil, complicado. Parece que lo llamaré. No, si mientras usted explique y yo no estoy atenta, estamos re fácil, pero cuando nos toca resolver algo, se nos confunden todos los números, nos enredamos con los números. Ya, porque primero, el primer paso, que es el mínimo común múltiplo, ¿dudas con eso? Profe, por lo menos no. Yo no hay. No. ¿Qué le complica más? Profe, tengo un poquito de duda en la colada, primera colada que está en el tercera línea. La tercera línea. Sí. El primera colada, ese, en esa primera parte. Sí, esa primera parte. Ya, esa parte de ahí. Sí. ¿Tiene dudas en cómo llegamos a eso o qué Sí, es lo que sigue en después de eso? en cómo llegamos a más 27. Ah, ya. Lo voy a hacer con otro color para destacarlo. Espérenme. Gracias. Ya. Si tengo 5X, vamos a empezar con eso. 5X, y yo le resto 4X. Me queda 1. Una X, ¿ya? El 1 no se anota, pero lo voy a colocar igual, ¿ya? Sí. Ahora con los números. Si tengo 15 más 12, se suman y me da 27. Oh, ya. Gracias, profe. No, ya, vale. Gracias. Ya.
El ejemplo que hice ahora, ¿ya? Es idéntico a la pregunta esencial. Por el tiempo se la voy a presentar, pero mañana vamos a reforzar esto, así que si no entendieron ahora, mañana voy a hacer más ejemplos para que esto quede clarito. Le voy a presentar la pregunta esencial por el tiempo. Vienen muchos ejemplos mañana, por si acaso. Esa es la pregunta esencial. Es muy parecido. Dice, resolver la siguiente ecuación, ¿ya? El desarrollo tiene que ir en la hoja, por si acaso. Tiene que todo ir el desarrollo. A donde sacar el mínimo Profesor, común múltiplo, todo eso tiene que ir en la hoja. Dígame. tenemos que hacerlo así exactamente como lo hizo usted, por ejemplo, el MOOC, como le puso aquí el 40, a ver, todo ese desarrollo que hizo usted hay que hacerlo igual en la hoja. Sí, sacar el mínimo común múltiplo al ladito, después todo el proceso de la multiplicación, todo eso. Ya. Ya, ahora, el primer paso es sacar el mínimo común múltiplo entre quién? Entre el 7, el 21 y el 14. ¿Ya? Entonces, lo pueden hacer con la tablita o hacerlo sacando todos los múltiplos de estos numeritos. Después, el mínimo común múltiplo va a multiplicar cada término. Es decir, aquí yo voy a colocar aquí mínimo común múltiplo, va a multiplicar al x menos 5 dividido en 7, el mínimo común múltiplo va a multiplicar al x más 3 dividido en 21, y el mínimo común múltiplo que ustedes saquen va a multiplicar al x más 1 dividido en 14. Y aquí ustedes van a tener que hacer esta división. Se va a dividir de manera exacta. O sea, es el mismo proceso que hice yo en el ejercicio anterior. Profesor, una consulta. ¿El resultado de la X puede ser una fracción? Sí, puede ser una fracción, un número negativo, como ustedes quieran. ¿Ya? Ah, yo pensé que no podía ser. No, sí, se puede. Y parece que aquí da fracción, parece, no sé, no me acuerdo mucho del resultado de acá. ¿Puede revisar después en el WhatsApp que le envié? Porque ¿Ya la no envió ya? sé. Pero a su WhatsApp, para que Ya, me corrija. ya. No hay problema. Natalia, ¿cierto? Sí, profe. Le puedo decir que, a ver, ¿qué le puedo decir? Ya, mándelo al Classroom, tiene un 7. Gracias, profe, pero, o sea, yo tenía pensado que solamente eran números enteros, pero No, sí sí, fracción. puede dar fracción, sí, está bien. Ya. Bien, felicitaciones. Ya tenemos la primera y pregunta esencial ya lista. Bien, mañana continuamos con esto, vamos a hacer más ejemplos para que esto quede mucho, mucho más clarito, ¿ya? Algo